Me llamo Juliet Anderson y tengo 28 años. Era apenas una niña la primera vez que mi padre me llamó mentirosa delante de invitados. Estábamos en la cena de cumpleaños de mi tía, y yo había tirado accidentalmente un vaso de jugo. Le dije que se me resbaló. Él miró a la mesa llena de parientes y dijo, siempre dice eso. Nunca es su culpa. Todos se rieron. Yo no. Ese momento sembró algo en mí. Un entendimiento silencioso y profundo de que, dijera o hiciera lo que dijera o hiciera, mis padres ya habían decidido quién era yo. Y durante años después de eso intenté demostrarles que estaban equivocados. Me vestía bien. Hablaba con cuidado. Pedía perdón primero, incluso cuando no había hecho nada malo. Me construí a mí misma en alguien irreconocible solo para ganarme una versión del amor que siempre estaba 2 pasos adelante de mí. Entonces conocí a Qayyum Reed. Era ingeniero civil, de manos firmes y un corazón todavía más firme. Nos conocimos en una recaudación de fondos en una azotea, hace ya tiempo. Él estaba ahí por un colega. Yo estaba ahí por un cliente. Me derramó su bebida en la chaqueta poco después de conocernos, se disculpó tan sinceramente que me hizo reír en lugar de molestarme. Y para el final de la noche, ya habíamos intercambiado números y tenido una conversación que se sintió como finalmente exhalar después de años conteniendo la respiración. Él no necesitaba que yo me hiciera más pequeña. No se inmutaba cuando yo era directa. Me hacía preguntas y de verdad esperaba las respuestas. Después de un tiempo saliendo, se declaró en la cocina de nuestro apartamento. Sin gestos grandiosos, solo él de rodillas, con un anillo que le había dejado su abuela, y la voz quebrándose ligeramente cuando dijo mi nombre. Dije que sí antes de que terminara la frase. Fijamos la boda para un sábado a finales de septiembre. La cena de ensayo estaba planeada para el viernes anterior, en un salón privado de un restaurante llamado Brennan's. Velas por todas partes. Nuestra gente más cercana reunida para celebrar algo que había esperado toda mi vida sentir, ser elegida. A mis padres nunca les había gustado Qayyum. Mi padre, Leonard Anderson, pensaba que era demasiado callado, demasiado medido, no lo suficientemente impresionante para los estándares que llevaba en la cabeza como si fueran un libro de cuentas. Mi madre, Patricia, le sonreía a Qayyum en la cara y susurraba críticas sobre él en cuanto salía de la habitación. Yo ya llevaba tiempo manteniendo distancia de sus opiniones. Había aprendido a filtrarlas. Pero poco antes de mi boda, hicieron algo que no pude filtrar. Qayyum me llamó una tarde de martes y su voz era distinta. No enojada, cuidadosa, como si estuviera sosteniendo algo frágil y no supiera con cuánta fuerza podía sujetarlo. Me contó que mis padres habían ido a verlo a su oficina. Sin decírmelo sin advertencia, se sentaron frente a él y le dijeron que yo había estado embarazada de joven, que había dado a luz a un bebé, y que había abandonado a ese bebé. Que me había ido sin mirar atrás. Mi padre usó la palabra bastardo. Mi madre susurró como si fuera una confidencia entre ellos, no dejes que a ti también te atrape. Qayyum no me gritó. No me acusó. Solo preguntó con calma si había algo que yo necesitara contarle. Y me senté en mi auto en un estacionamiento con el teléfono pegado a la oreja, y sentí que el piso de mi pecho se abría hacia la nada, porque si había habido un embarazo. Y la historia no se parecía en nada a lo que mis padres le habían contado. Cuando yo era más joven, estuve en una relación con un hombre llamado Sebastián Cole. Era mayor que yo, encantador de esa forma que en realidad es solo control con un abrigo más elegante. Quedé embarazada. Estaba aterrada. Sebastián no fue amable al respecto.
Me dijo que ese hijo no era algo que él quisiera. Y cuando le dije que no estaba segura de que quería yo, hizo que esa decisión se sintiera cada vez más pequeña, hasta que sentí que no tenía piso bajo mis pies. Cargué ese embarazo durante meses antes de que un aborto espontáneo lo terminara. Repentino, devastador y completamente fuera de mi control. No hubo parto. No hubo ningún bebé del que me alejara. Hubo un duelo que enterré tan hondo que casi no le había hablado a nadie de él, incluyendo a Kayum, porque nunca había encontrado el momento correcto, y porque esa etapa de mi vida pertenecía a una versión de mí que había pasado años llorando en silencio. Mis padres sabían esto. Habían estado ahí. Mi madre me había llevado al hospital. Me había sostenido la mano en la sala de espera. Sabía exactamente qué había pasado y exactamente qué no había pasado. Y poco antes de mi boda, se sentó frente a mi prometido y le dijo que yo había abandonado a un hijo vivo. Manejé hasta el apartamento de Kayum esa noche y le conté todo. El embarazo o la pérdida, Sebastián, el silencio que había cargado. Escuchó todo sin moverse. Cuando terminé extendió la mano sobre la mesa, tomó la mía y dijo, lamento mucho que te haya pasado eso. No, lamento que no me lo dijeras. No, no sé si te creo. Lo lloró conmigo antes de hacer siquiera una sola pregunta. Ese era el hombre con quien me iba a casar. Pero el daño que mis padres habían sembrado seguía ahí, sentado en la habitación entre nosotros. Y sabía que no desaparecería solo porque Kayum fuera bueno. Mis padres lo habían calculado. Sabían que una semilla de duda plantada lo bastante cerca de una boda podía abrir algo que ninguna cantidad de amor lograría cerrar del todo. Lo que no calcularon fue quién entraría por la puerta en nuestra cena de ensayo el viernes siguiente, y qué traería consigo cuando llegara. La cena de ensayo se suponía que sería la calma antes de la hermosa tormenta del día de nuestra boda. El restaurante Brennan se había transformado en algo salido de un sueño. Una luz ámbar suave cubría las paredes de ladrillo expuesto, mesas largas vestidas de lino color crema con caminos de eucalipto, velas parpadeando en recipientes de vidrio que atrapaban la luz y la lanzaban suavemente sobre los rostros de las personas que más queríamos. Kayum estaba de pie cerca de la barra con su hermano, riéndose de algo con el cuello de la camisa abierto, sus ojos encontrando los míos cada tanto a través del salón, como siempre lo hacía, como si estuviera comprobando que yo seguía siendo real. Por un momento parada en la puerta con mi vestido azul marino, casi me permití creer que las últimas 2 semanas no habían pasado, que mis padres no habían hecho lo que habían hecho, que la herida ya estaba sellada. Mis padres estaban sentados al otro extremo de la mesa. Mi padre iba por su segunda bebida. Mi madre traía puesta una blusa rosa pálido y esa expresión particular que reservaba para las ocasiones en las que esperaba que la fotografiaran, compuesta, agradable, actuando calidez para un público que no la conocía como yo la conocía. Habían llamado 2 veces desde la confrontación con Kayum. Yo no había contestado. Habían llegado esa noche porque yo todavía no había encontrado las palabras para decirles que no vinieran, y porque una parte agotada de mí había esperado que simplemente se quedaran sentados en silencio y dejaran pasar la velada sin incidentes. Esa esperanza murió cuando, ya entrada la noche, la puerta del salón privado de Brennan se abrió, y entró una mujer que no veía desde hacía años. Se llamaba Nora Bass. Delgada y compuesta con ojos oscuros y ese tipo de quietud que viene de haber sobrevivido a algo importante. Había sido mi amiga más cercana durante los años en que estuve con Sebastián Cole. Me había sostenido durante la pérdida del embarazo con una firmeza que nunca le agradecí como debía. Nos habíamos ido distanciando poco a poco después de que dejé atrás ese capítulo de mi vida. No con enojo, solo de esa manera silenciosa en que a veces sucede cuando 2 personas se asocian con un dolor que ninguna quiere seguir tocando.
No sabía que vendría. No la había invitado. No entendí en los primeros segundos de verla porque estaba ahí siquiera. Caminó directo hacia mí sin saludos ni rodeos, y dijo mi nombre con una voz firme pero no casual. Traía un sobre de papel manila. Dijo que necesitaba unos minutos y que no podía esperar. La llevé al pequeño pasillo fuera del comedor. El ruido de la reunión amortiguado detrás de la puerta cerrada, y puso el sobre en mis manos y me dijo que lo abriera. Dentro había documentos e historiales médicos del hospital donde me habían atendido durante la pérdida, un resumen de alta con fecha, una carta del médico tratante, formal y clínica, confirmando la pérdida del embarazo. Y debajo de eso una serie impresa de mensajes de texto, capturas de pantalla, con marca de hora, claras entre mi madre, Patricia Anderson, y Sebastián Cole. El mensaje más antiguo era de tiempo atrás. En él, mi madre se había puesto en contacto directamente con Sebastián. Le había pedido que si alguien preguntaba alguna vez, confirmara que yo había dado a luz a un bebé vivo y lo había dado en adopción sin decírselo. Sebastián, hay que reconocerlo, se había negado. Le había dicho que eso no era lo que había pasado, y que no quería tener nada que ver con eso. Mi madre había insistido un par de veces más. Él había dejado de responder. Nora había conseguido estos mensajes porque Sebastián, sintiéndose incómodo con el intercambio, la había contactado a ella. Habían mantenido un poco de contacto a lo largo de los años, y ella había manejado un largo trayecto para asegurarse de que yo los tuviera antes de pararme frente a cualquier altar. Me quedé de pie en ese pasillo durante un largo momento con los papeles en las manos, y algo muy silencioso sucediendo en el centro de mi pecho. No era exactamente furia. Era algo más antiguo y más completo que la furia. Era ese duelo específico de finalmente tener la prueba de algo que siempre habías sabido pero nunca habías podido decir en voz alta, que tus padres no eran solo imperfectos o temerosos, sino deliberada y calculadamente crueles, de una forma que no tenía nada que ver con protegerte y todo que ver con controlar la forma de tu vida. Volví al comedor. Callum leyó mi rostro antes de que dijera una sola palabra y vino a pararse junto a mí sin que se lo pidiera. Puse el sobre la mesa, frente a mi padre y mi madre, frente a nuestros invitados, frente a las velas y el eucalipto y el hermoso salón que se suponía que solo debía contener celebración. No levanté la voz. Ya había pasado demasiados años siendo ruidosa en habitaciones vacías como para desperdiciar la calma que finalmente había construido. Les dije con claridad y sin actuación que contenían los documentos. Le dije a todos los presentes lo que mis padres habían intentado hacer poco antes de mi boda. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi madre miró el mantel. Ninguno de los dos habló. Les pedí que se fueran. Se fueron. El salón quedó en silencio durante un momento que se sintió largo. Después la madre de Callum, una mujer llamada Francis, que jamás había sido otra cosa que amable conmigo, se puso de pie y empezó a aplaudir, despacio al principio, y después toda la mesa se unió, y me quedé ahí, en la luz ámbar de Brennans, con la mano de mi prometido en la mía, y Nora al otro lado de la mesa mirándome con los ojos húmedos, y dejé que ese sonido lavara cada año que había pasado siendo llamada mentirosa en habitaciones donde nadie me defendía. Nos casamos ese sábado. La ceremonia fue pequeña, honesta y completamente nuestra. Mis padres no estuvieron ahí. Eso no fue una tragedia. Fue un límite del que finalmente dejé de disculparme. Callum lloró durante sus votos. Lo dejé terminar antes de llorar durante los míos. Nora se sentó en la primera fila y me pasó un pañuelo en el momento exacto, como siempre lo había hecho. Soy Juliet Anderson, pronto Juliet Reed, y tengo 28 años. Pasé la mayor parte de esos años creyendo que las personas que debían quererme sin condiciones habían terminado,
de alguna manera, con una versión de mí que merecía menos. Ahora sé que eso nunca fue cierto. Algunas personas no dejan de controlarte porque cambian. Dejan de hacerlo porque finalmente sales de su alcance y construyes algo tan sólido y tan real que sus palabras ya no tienen una pared contra la cual hacer eco. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez te sentaste en una habitación donde alguien reescribió tu verdad y nadie se puso de pie, quiero que sepas que la cena de ensayo no es el final de tu historia. A veces es exactamente donde empieza tu verdadera vida. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete a este canal. Cada historia que contamos es para alguien que necesitaba escucharla hoy. Dale al botón de suscribirse, activa las notificaciones, y vuelve para el próximo vídeo, porque los mejores capítulos siempre están todavía por venir.